Muy buenos días, hermanos y amigos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Tal como decía el pastor, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios basado en el pasaje de Lucas, capítulo 4, los versículos del 16 al 22, en donde se habla de el principio, la preparación, el inicio del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí, este es uno de los pasajes más aleccionadores que tiene la palabra de Dios, porque no solo nos muestra el inicio y la preparación de nuestro Señor para su ministerio, sino también que nos deja un ejemplo, cómo cada uno de nosotros podemos prepararnos, no solamente en el contexto de la iglesia, para hacer una obra en los caminos del Señor, sino también en el contexto secular, de pasos que el Señor dejó en evidencia que se deben de hacer para hacer una obra efectiva. Yo quiero que vayamos al capítulo 4 del Evangelio según San Lucas y leamos allí, desde el principio, la porción bíblica. Lucas capítulo 4, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego llevó Jesús a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Noten, hermanos, que hemos leído un pasaje en donde el Señor, en un tiempo de preparación para el ministerio, es tentado por el enemigo. Muchos los llamamos el diablo, el maligno, el malo. Pero lo cierto es, hermanos, que viendo esta evidencia bíblica, cada vez que uno de nosotros se propone en la vida hacer algo para Dios, prepararse para servir mejor a Dios, vienen las tentaciones. Cada vez que nosotros nos proponemos en la vida hacer proyectos para la familia, proyectos personales, proyectos quizás que nos van a dar un mejor bienestar de vida, también siempre vienen las tentaciones de parte del maligno. Porque el enemigo lo único que desea es que el hombre esté derrotado y en el suelo, para que no tenga escapatoria. En esta evidencia bíblica nos muestra que el Señor Jesús, en ese tiempo de preparación, fue tentado en 3 aspectos cruciales, no solamente para él en ese momento, sino para la vida de cualquier ser humano.
El primero habla sobre la alimentación, sobre la comida. Dice el versículo 3 de este capítulo 4 que el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, versículo 4 dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vemos hoy en día en las noticias a nivel mundial el tema de las migraciones? Personas moviéndose de un país a otro buscando una mejoría o una mejor calidad de vida. Y en muchas de esas personas, un elemento que sobresale es el tema de la comida, el tema del sustento diario. No solo para él, sino también para su familia. Uno puede ver aquí, por ejemplo, cómo está el tema de la frontera. Uno puede ver en la República Dominicana cómo está el tema de la frontera. Cuando uno se va a Europa, uno ve en España el tema de la frontera, porque España está muy cerca del África. Pero cuando uno ve la parte de Italia, la parte de Alemania, es el mismo escenario. La gente corriendo, la gente yéndose de los lugares por un tema de sustento, de sobrevivencia. Por eso la palabra de Dios nos siente, hermanos, que aunque sea precaria nuestra vida, en ese sentido, la palabra de Dios hace un efecto positivo en nuestras vidas, porque da esperanza. Da esperanza porque no confiamos solo en algo humano que pueda venir en un momento a solucionar un problema, sino confiamos en la providencia que Dios da. Cuando uno se ve sin un trabajo, cuando uno se ve sin el dinero suficiente para cubrir las necesidades, uno casi enloquece. Pero se olvida de que hay un Dios ahí al lado que nos puede dar la salida más allá de lo que nosotros necesitamos. Su palabra tiene poder para aquellos que en Él confían y en Él creen. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El segundo elemento que vemos en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es que el diablo lo llevó al alto de un monte o a lo alto de un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Si hay algo que el hombre anhela, desea por naturaleza, es el poder. Donde quiera que el hombre se mueve, donde quiera que el hombre se manifiesta, es atraído por el tema del poder, el aspecto de yo estar por encima de los demás. Pero el Señor Jesús aquí dio una palabra sabia, porque el enemigo le dice en el versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y se la doy a quien yo quiero. A quien yo quiero. Fíjense, una de las cosas que a veces uno se pone a pensar es que a veces las personas en la vida llegan a alcanzar niveles no solamente de fama y de popularidad, sino también de riqueza. Pero llega un momento que todo ese poder, todo eso que la gente acumula, o en todo eso que la gente acumula, hay un vacío existencial. Hay algo que no llena. Hay algo que el dinero no lo llena, que las cosas materiales no lo llenan, que los amigos, entre comillas, que tenemos alrededor tampoco lo llenan. Entonces vemos, por ejemplo, grandes figuras del mundo cayendo en temas como la depresión, en el suicidio, en las drogas, en el alcoholismo. Y uno se pregunta cómo personas con ese nivel, digamos, de poder pueden entonces caer en algo así. Es sencillo, porque no tienen lo más importante que un ser humano puede tener en su corazón y en su vida, que es a Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad. Y es algo que pareciera como hasta infantil para muchos. Pero veamos la realidad. Yo a veces me siento y veo, y leyendo un poco la historia, que hoy en día el mundo tiene
más avance en todas las ramas de la ciencia que hace 50, 70, 100 años. Sin embargo, cuando usted analiza cómo está el mundo, usted ve que en ninguna parte hay quietud. Usted ve, por ejemplo, cómo personas a veces sin la capacidad para gobernar llegan a ser gobernantes. Cómo muchas veces las personas quizás con las capacidades que tienen para hacerlo prefieren mejor retirarse. El mundo está como si fuera patas arriba, como decimos algunos de nosotros. Pero a veces la ambición del poder que atrae al hombre en cualquier espacio de la vida lo hace interesante. El hombre que tiene poder, el hombre que tiene fama, el hombre que tiene fortuna es reconocido por la persona. Y muchas veces a nosotros nos gusta que nos reconozcan en los lugares. Sin embargo, la evidencia que nos deja la Biblia aquí es esta respuesta del Señor Jesús. Cuando dice en el versículo 7, en el versículo 8 dice del capítulo 4, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No lo pudo convencer. No lo pudo convencer. ¿Quién resistiría, humanamente hablando, la oportunidad de gloriarse con el poder y desechar eso para irse a servir a personas, digamos, como llamaban a los discípulos del burgo? Gente común y corriente que estaban, por ejemplo, en la miseria, con necesidades y eso. A nadie probablemente le importara eso. Sin embargo, el Señor Jesús estaba consciente del momento que estaba viviendo en su preparación. Sabía que la tentación venía. Como hoy les digo, que sabemos que la tentación del enemigo siempre va a venir en cualquier aspecto de la vida que el hombre decide emprender. No solo en la iglesia, sino también en nuestra vida secular. Fíjense cómo hoy en día nosotros experimentamos grandes crisis en los matrimonios. Tenemos tantos divorcios, tantos problemas en la familia. Sin embargo, la Biblia nos da todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos tener una vida estable en Cristo Jesús. Que aún no siendo nosotros creyentes, estando en esa búsqueda, acercándonos a Dios a través de su palabra, podemos ir alcanzando el conocimiento necesario hasta llegar a convertirnos a Cristo y en la plenitud, en la estatura, como la Biblia nos muestra que nosotros debemos llegar. Los siguientes versículos, en la tentación de Jesús, habla sobre el tema de la muerte. Dice el enemigo, dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo porque aquí tú estás. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Una de las cosas que nosotros a veces creemos los seres humanos es que somos indestructibles, invencibles, que hagamos lo que hagamos, no nos va a pasar nada. Ustedes saben que por experiencia muchos de nosotros a veces hemos abusado de nuestro cuerpo, usando quizás alcohol, usando quizás una sustancia, hasta excediéndonos en el tema del ejercicio físico, en la comida, en la falta de sueño. A veces por la juventud y eso hemos abusado de nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestro cuerpo se enferma y nuestro cuerpo se deteriora. Como el enemigo sabía el poder del Señor, el enemigo le dice al Señor, mira, si en verdad tú eres Dios, tírate de aquí, que Dios mandará ángeles para que te rescaten. Y simplemente el Señor Jesús le dijo en el versículo 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, amigos, nunca cometamos la osadía de tentar a Dios.
aunque seamos cristianos o no lo seamos, nunca cometamos la osadía de tentar a Dios. Una de las influencias más grandes que a veces me da mucha tristeza cuando la veo, es cuando las personas osan, creyentes o no, en tentar a Dios, sobrepasar los límites de Dios, difamar las cosas de Dios, desvirtuar las cosas de Dios, manipular las cosas de Dios. Esta mañana cuando el pastor le hablaba sobre lo que era la verdadera iglesia, es esa. Cuando estamos en la necesidad de un hermano, en la oración, cuando estamos velando por la situación de ese hermano, que podemos venir aquí, por ejemplo, un día a la semana, como lo hacemos, y orar por esa familia que está. Y aún el hermano o esa familia no lo sabe, que se está orando aquí por su situación. Ese es el propósito de la iglesia. Como una iglesia naciente joven, tenemos nosotros que hacer fundamentos firmes en qué es lo que vamos a sembrar entre nosotros y en qué es lo que vamos a creer. No solamente venir aquí cada día, en cada tiempo que se nos presente y pasar un tiempo como si fuera algo social, no, sino tener un verdadero regocijo espiritual, una verdadera comunión con Dios y estrechando los lazos espirituales los unos con los otros. El Señor Jesús fue tentado, como se dice popularmente, en todo. No hubo nada en lo que no fuera tentado. Y eso a nosotros debe servirnos como ejemplo. Nosotros vamos a tener siempre tentaciones en todos los aspectos de la vida, en todos, como lo he dicho antes. No solo en la iglesia, cuando nos vamos a preparar para una obra, sino también en otros proyectos como seres humanos, en nuestro matrimonio, en la crianza de los hijos, en nuestros proyectos de trabajo, en la relación con nuestros amigos. Vendrán siempre cosas de fuera del enemigo que van a querer hacer daño. Cuando una persona decide buscar de Dios, cuando una persona decide agradar a Dios, es donde más viene ese tipo de situación. Pero ahí está el Señor que nos deja su ejemplo. Luego de ese tiempo de preparación del Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ya era un hombre que venía preparado, fortalecido, entrenado, por decirlo de alguna manera. Versículo 16 dice, vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Una obra enfocada en la dignidad, en la persona del ser humano que no conocía y que no conoce a Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar o a predicar el año agradable del Señor. Una obra maravillosa. Usted y yo podemos estar en cualquier grupo de eso. Uno puede estar quizá en un momento de su vida quebrantado. Uno puede estar en un momento de su vida oprimido por alguna situación. Uno se puede ver en algún momento de su vida como si estuviera en una cárcel de donde no puede salir.
Uno puede estar en un momento de su vida donde necesita que alguien venga y dé palabra de aliento a su vida para confortar la vida de uno. Y uno puede estar en un momento donde uno necesite escuchar la palabra, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Este ejemplo que nos da la Biblia es un ejemplo maravilloso, porque el Señor se prepara, sufre o digamos es tentado por el enemigo y cuando comienza su obra, su ministerio, Él dice para qué Él vino. Ahora, ¿por qué nosotros rechazamos muchas veces, es una expresión que yo la uso, de manera consciente o inconsciente, esta obra redentora y salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué nosotros lo rechazamos? Bueno, uno podrá tener un abanico de, digamos, opiniones. ¿Por qué el hombre de hoy está rechazando? ¿Por qué muchas veces nosotros no resistimos? ¿Por qué incluso hasta muchos creyentes ya veteranos de la iglesia a veces menguan en ese crecimiento de la palabra y se distorsiona todo? Porque hay un mundo allá afuera que con sus habilidades y sutilezas está carcomiendo la mente del ser humano. Cuando en la antigüedad la persecución era física, cuando en los tiempos de Pablo era perseguir a la iglesia y apresar, encarcelar, torturar y matar a los creyentes, esa era la persecución que se hacía contra la iglesia. Hoy en día, como no existe eso, ahora la persecución es a nivel del conocimiento y del pensamiento. Cuando tú quieres escuchar algo para un problema de tu vida, tú te vas donde alguien que se especialice en eso. Digamos, un término que se usa mucho hoy es un coach. Los que hacen coaching para las personas. Y el coaching es una tendencia hoy en día que tiene en diferentes áreas de la vida a alguien que te puede aconsejar, que te puede guiar. Cuando usted o yo estamos en una situación difícil, lo primero que debemos de hacer es acudir a Dios. Dios mío, ayúdame, muéstrame el camino, ¿cómo lo puedo hacer? Esa es la primera opción que nosotros debemos de tener. Muchas de las cosas que yo veo que hoy se dice y hablan muchas personas a través de las redes y los podcasts, usted la puede encontrar en la Biblia. Lo que pasa es que hoy en día se hace más interesante escuchar a una persona que te da leche adulterada cuando ya nosotros pudiéramos tener la capacidad de comer alimentos sólidos. Pero como yo digo muchas veces, no es tan sencillo nosotros sentarnos con la Biblia, como decíamos el jueves pasado, cuando hablamos de Felipe y el etíope. ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Y yo siento también que hay gente que quiere hoy en día que se le explique, que se le hable de la palabra, no con cuentos ni fábulas, sino con una explicación real de lo que está aquí y cómo esa palabra puede ayudarnos a nosotros de manera particular. Hoy en día vemos como el Señor nos muestra que para prepararnos para cualquier obra en la vida debe de existir o debe de haber un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación, de concentrarnos con Dios, de estar en comunión con Dios, de apartarnos todas las cosas para enfocarnos entonces en lo que va hacia adelante. Tanto en la iglesia como en nuestra vida fuera de la iglesia. Pero que todo ese objetivo vaya dirigido conforme a Dios. Porque si sacamos a Dios de la ecuación, entonces nosotros estamos totalmente perdidos. Noten que en cada expresión, en cada respuesta del Señor Jesús a Satanás, Él usó la palabra Dios. Y lo podemos ver en el versículo 4.
cuando dicen en la parte B, cuando habla de eso, de la parte de la comida, dice, sino de toda palabra de Dios. En el versículo 8, cuando dice, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y en el 12 la última respuesta es, dicho esto, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús siempre usó la palabra de Dios, siempre usó la referencia de Dios, diciéndole, Dios está en cada uno de los actos que yo hago, como debe estar en cada uno de los actos que tú haces o debes, o quieres o tienes que hacer. Cuando él llega a Galilea, dice la palabra en el poder del Espíritu, entonces se le entra a la sinagoga y se le dan a leer el libro del profeta Isaías. Y él lee y él hace esta expresión. Dice el versículo 20 que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. El 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba seguro de que él había sido, de que él es el enviado para hacer esa buena obra de salvación a la humanidad. ¿Quién puede decirme a mí que puede darme una buena nueva, una buena noticia de salvación? ¿Quién puede decirme a mí que puede sanar mi corazón? Escuchaba a alguien decir en estos días, para yo poder estar en paz con los demás, para yo poder vivir una vida en paz con los demás, debo de vivir una vida en paz conmigo mismo. Si yo no tengo paz para conmigo, yo no puedo vivir una vida en paz con los demás. Sin embargo, cuando el Señor Jesús está partiendo de este mundo de manera física, ¿qué le dijo a sus discípulos? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no como el mundo la da. Esa es la paz que da el Señor. Cuando nosotros tenemos esa paz, tenemos la capacidad para estar en paz con todo nuestro entorno, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia extendida, con todo el mundo. Pero si no tenemos esa paz que solamente Dios da, difícil podamos nosotros alcanzar esa meta o ese objetivo. Cuando yo estoy quebrantado de corazón, cuando hay algo que me ha devastado, una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, una bancarrota, el hombre se siente, y es normal, en una situación difícil. Su corazón se quebranta, la pérdida de un hijo, la pérdida de su madre o su padre. Ahora, ¿quién puede realmente darle conformidad al corazón de esa persona? ¿Quién puede realmente quitar ese quebranto del corazón de la persona? ¿Lo puede hacer un psicólogo? ¿Lo puede hacer un psiquiatra? ¿Lo puede hacer cosas humanas? Eso solamente lo da Dios. Cuando nosotros entendemos que la vida que tenemos es prestada, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, cuando nosotros entendemos que nosotros no somos eternos en esta tierra, sino que estamos de paso, y lo único que nosotros podemos hacer mientras estemos aquí en este mundo es aferrarnos a Dios, a su palabra y a la obra de Cristo, para poder vivir el tiempo que vamos a tener en este mundo lo más tranquilo, en calma y en paz posible. No hay otro que pueda quitar el quebranto del corazón de un ser humano que no sea nuestro Señor Jesucristo con su obra, con su palabra en medio nuestro. La opresión, dice la palabra de Dios, a poner en libertad a los oprimidos. A veces nosotros llamamos cargas por años, cargas. A veces cargas que no son ni siquiera nuestras, cargas que nos las han impuesto a nosotros. Y muchas veces esas cargas no nos dejan avanzar en la vida. Cosas que nos pesan, que llevamos ahí siempre. ¿Quién puede quitar esa carga de nuestra vida? ¿Quién puede liberarnos a nosotros de esa opresión sino Dios? Es como estar en una cárcel encerrado. ¿Quién puede hacerlo sino Él?
y predicar el año agradable del Señor. Yo siempre le pido al Señor, siempre, Señor, que cuando yo abra mi boca para hablar de tu palabra, que sea una palabra de edificación, en la que el que le escucha y hasta yo como persona pueda ser edificado por ella. No un discurso elocuentemente bien preparado o bien transmitido. No, digamos, una exposición en donde usted parezca más un charlista o un conferencista que una persona que esté hablando de la palabra de Dios. Sino que cuando yo hablo esta palabra, que esa palabra quede encerrada ahí en predicar el tiempo agradable y perfecto tuyo para aquel que aún todavía no conoce a Jesucristo. Y ese debe ser nuestro propósito en esta mañana. Preparación antes de emprender lo que sea nuestra vida. Estar conscientes a lo que Jesús vino y está ahí que podemos hacer uso de él porque es libre y no nos cuesta nada, porque la obra al fin y al cabo es de él. El Evangelio, la palabra de Dios, no tiene interpretación propia. Las almas, los creyentes, no pertenecen a nadie, sino a Dios. La iglesia no es de nadie, la iglesia es de Dios. Hay un orden que él establece, pero al final todo le pertenece a él. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque para muchos era como contraproducente que el hijo de un carpintero tuviera la capacidad de expresar y transmitir este mensaje de salvación a los otros. Pero no solamente eso, sino cómo la gente seguía al Señor por lo que decía y por lo que hacía por ellos. ¿Cuántos de nosotros no hemos encontrado la paz de Dios en este camino? Han llegado a nuestra vida problemas, situaciones, siguen llegando porque no se van a acabar mientras estemos aquí. Cosas que a veces tenemos que entregársela a Dios porque nosotros no podemos manejar. Sin embargo, hemos aprendido a descansar en esa palabra del Señor. Porque Él así lo demuestra y lo establece en la Biblia. Una de las cosas que me lleva la atención de esta pregunta es que los que estaban en ese momento, en ese lugar, estaban descalificando el poder de Dios. A nosotros muchas veces nos gusta ver el hombre grande, el hombre que es reconocido. Sin embargo, el Señor toma lo débil del mundo, lo despreciado del mundo, para hacerlo grande. ¿Sabe para qué? Para entonces confrontar y despreciar a aquellos que se creen grandes delante de Él. Y eso fue una de las cosas que ocurrió aquí con el Señor. Un niño que nació en un pesebre, hijo de un carpintero, una persona humilde, entonces la gente lo sigue y puede hablar con esta autoridad, pero no solamente eso, sino que él llama a 12 hombres, los prepara también para el ministerio y este ministerio sigue avanzando. Mis hermanos, nosotros hoy tenemos que aprender mucho de la palabra de Dios. Cualquiera que sea la situación de su vida, usted va a encontrar respuesta en la Biblia a su necesidad. Cualquiera, no importa. Y recuerde que el Señor Jesús vino a este mundo con un objetivo claro: redimir al hombre, levantar al hombre que se había caído.
conectar de nuevo al hombre con Dios, restablecer la comunión con Dios y el hombre a través de él. Pero queda de nosotros, no de nadie, queda de nosotros que podamos tener la voluntad, el carácter y la firmeza de seguir a Cristo, de seguir a Dios y de seguir esta palabra que nos da vida. El Señor Jesús dijo en un momento: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El tiempo va a pasar, los años pasarán, envejeceremos, nos pondremos viejos si no nos morimos, enfermaremos probablemente, y esta palabra estará ahí. Y Dios estará ahí, Jesús estará ahí, esperando hasta el día que usted y yo nos decidamos estar en su presencia delante de Él. Así que mi recomendación esta mañana es: si Él vino a este mundo a dar buena nueva a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, su palabra, entonces, si Él ya puso gratis, de manera libre, frente a nosotros lo que vino a hacer, ya queda de nosotros entonces aceptarle o rechazarle. Quiera Dios que nosotros podamos tener la capacidad y la inteligencia para nosotros de corazón acercarnos a Él. No a una iglesia, no a una religión, no a un grupo de personas, sino acercarnos de corazón a Él. Dios le bendiga. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, agradecidos infinitamente, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por la obra, por el ejemplo de Cristo en este tiempo de preparación para el ministerio, en lo que el Señor dijo que venía a hacer por nosotros, y así nosotros por fe, Señor, lo hemos creído. Padre, siempre oramos por esta iglesia, por cada miembro, por cada familia que se congrega, por cada hermano que con su asistencia, sus aportes, sus oraciones, su apoyo, hace posible, mi Dios, que tu obra en este lugar esté como un faro encendido. Bendice, Padre, cada hermano, bendice cada familia, bendice, Señor, cada miembro, cada visita, Señor, cada persona que llegue a este lugar a escuchar palabra tuya, Padre. Danos, Señor, de tu gracia. Permite, Señor, que nuestros ojos se aclaren, que podamos verte cada día, que podamos estar, Señor, claros para escuchar tu voz y no dejarnos confundir por todas las ataduras, Señor, que el mundo pone en nuestras vidas, que destruyen nuestra familia, destruyen nuestro matrimonio, destruyen, Señor, nuestras relaciones familiares, nuestros amigos. Padre, ayúdanos a acercarnos más a ti, sabiendo, Señor, que este mundo perece, Señor, por falta de conocimiento. Mira, Señor, que si aquí hay alguna persona que aún no te conoce, Padre, pueda dar el paso de recibir a Cristo como su único Señor y Salvador en su vida. Que pueda ser, Señor, una persona nueva, que pueda aceptar a Cristo como aquel que es el mediador entre tú y el hombre. Gracias, mi Dios. Favores que te pedimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. En Él oramos. Amén.